La discusión en el estacionamiento. Era un sábado por la tarde, y el centro comercial estaba abarrotado. Los pasillos se llenaban de familias con bolsas, parejas que buscaban un lugar para cenar y jóvenes que caminaban distraídos revisando sus teléfonos. Afuera, en el estacionamiento, la situación no era distinta. Los carros entraban y salían sin descanso, los vigilantes intentaban mantener el orden y los pitos se escuchaban a lo lejos en medio de la confusión de la hora pico. Entre todo ese movimiento, Daniel caminaba tranquilamente hacia la zona de vehículos de lujo. Vestía con sencillez, unos jeans gastados, una camiseta sin estampados y unos tenis viejos. Su cabello despeinado y su mochila colgando de un hombro lo hacían ver como un universitario más que había pasado el día recorriendo tiendas. Nadie, absolutamente nadie, hubiese imaginado lo que estaba por suceder. Daniel se detuvo frente a un auto deportivo color negro, de líneas elegantes y brillantes bajo la luz artificial del estacionamiento. El carro llamaba la atención de inmediato, era un modelo exclusivo, de esos que pocas veces se ven en la ciudad. El hombre sacó de su bolsillo un llavero sencillo y miró el vehículo por unos segundos, casi como si estuviera confirmando que realmente estaba allí. Justo en ese momento, un guardia de seguridad se acercó con paso firme. Había estado observando desde la distancia, y la imagen no le parecía del todo normal. «Disculpe, señor», dijo con voz seria. «Ese no es su auto». Daniel levantó la vista, sorprendido por la afirmación. «¿Perdón?», preguntó, arqueando una ceja. El guardia se cruzó de brazos, evaluándolo de arriba abajo. Su uniforme estaba impecable y la placa metálica en el pecho brillaba bajo la luz. Había trabajado en ese centro comercial por años, y conocía perfectamente a muchos de los clientes frecuentes que llegaban en autos de lujo. En su experiencia, alguien como Daniel, con ropa común y aspecto sencillo, no cuadraba con el perfil. «He visto a los dueños de este carro antes. Usted no es uno de ellos. Será mejor que se aleje antes de que me vea obligado a llamar a la administración o a la policía», dijo el guardia, con tono de advertencia. Alrededor, un par de personas que pasaban cerca desaceleraron el paso, curiosas por la escena. No era común ver a un guardia enfrentando tan directamente a alguien en el estacionamiento. Daniel respiró profundo. Por un instante pensó en simplemente ignorar el comentario, pero la manera en que el guardia lo miraba, con desconfianza, casi con desprecio, encendió algo dentro de él. «¿Está seguro de lo que dice?», respondió tranquilo, pero con firmeza. «Más que seguro», contestó el guardia, ajustándose el cinturón. «No me va a engañar con esa actitud. La gente como usted no maneja autos como este». La frase cayó pesada, como un martillazo. «La gente como usted». Esa sentencia no solo cuestionaba su derecho sobre el auto, sino que también lo reducía a una apariencia, a una etiqueta. Daniel dio un paso hacia el vehículo. El guardia, tenso, puso una mano sobre su radio de comunicación, listo para llamar refuerzos si era necesario. «Voy a darle la oportunidad de alejarse sin problemas», agregó el vigilante. «Pero si insiste, tendré que intervenir». El silencio se volvió denso. Solo se escuchaban los ecos lejanos de los motores y las risas de niños jugando en otro extremo del estacionamiento. Entonces, con calma calculada, Daniel metió la mano en su bolsillo trasero y sacó algo que brilló bajo las luces, una llave electrónica con el logo del auto. Levantó el llavero, lo agitó suavemente frente al guardia y sin apartar la mirada, presionó un botón. Las luces del auto parpadearon 2 veces y un pitido claro resonó en el aire. El vehículo reconoció al instante a su dueño. La expresión del guardia cambió radicalmente. Su rostro endurecido se transformó en una mezcla de sorpresa y vergüenza. Sus labios se abrieron como para decir algo, pero ninguna palabra salió. «¿Todavía cree que no es mi auto?», preguntó Daniel, con un tono tranquilo pero cargado de ironía. Varias personas que habían estado observando soltaron pequeñas exclamaciones. Algunos incluso sonrieron ante el evidente error del vigilante. El guardia, con el rostro enrojecido, bajó lentamente la mano de su radio. «Yo pensé que», balbuceó, tratando de encontrar una justificación. Daniel abrió la puerta del auto con un clic elegante, pero antes de entrar lo miró fijamente. «El problema no fue que se equivocara», dijo. «El problema fue la manera en que lo hizo».
Juzgó por la ropa, no por los hechos. El silencio volvió a envolver el lugar. El guardia tragó saliva, incapaz de responder. Daniel se sentó en el auto, encendió el motor y el rugido potente resonó en todo el estacionamiento. Mientras maniobraba para salir, aún podía ver por el retrovisor la figura inmóvil del vigilante, con los ojos clavados en él, como si acabara de presenciar algo que le costaría olvidar. Y eso, apenas era el comienzo. El secreto detrás del auto. La salida del estacionamiento fue rápida, pero la mente de Daniel estaba lejos de la calma. Aunque la escena había terminado, las palabras del guardia todavía le resonaban en la cabeza: la gente como usted no maneja autos como este. Esa frase, cargada de prejuicio, lo había llevado sin querer a un viaje en sus propios recuerdos, un recorrido por todos los obstáculos que lo habían traído hasta allí. Daniel no siempre había tenido acceso a lujos. De hecho, había crecido en un barrio donde los carros de ese nivel solo se veían en revistas o en las películas de acción que alquilaban en el videoclub de la esquina. Su familia vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con sus padres y 2 hermanos menores. Su madre trabajaba largas jornadas como enfermera, y su padre se turnaba entre empleos de construcción y oficios temporales. Nunca les faltó comida, pero siempre había una sensación de que el dinero no alcanzaba. De niño, mientras otros soñaban con convertirse en futbolistas o cantantes famosos, Daniel pasaba horas dibujando modelos de autos. Tenía un cuaderno lleno de bocetos improvisados, motores, llantas, carrocerías con diseños futuristas. Su obsesión lo llevaba a leer todo lo que encontraba sobre ingeniería y mecánica. Muchos se burlaban de él, diciéndole que esas eran cosas de ricos, que nunca tendría la oportunidad de acercarse a un vehículo de lujo. Pero Daniel no escuchaba esas voces. A los 15 años consiguió un trabajo como ayudante en un taller mecánico cercano. Pasaba las tardes manchado de grasa, aprendiendo de los mecánicos veteranos cómo desmontar un motor, cómo reparar una fuga de aceite o cómo detectar un problema con solo escuchar el sonido del carro. Esa experiencia, que para otros era un simple empleo, para él se convirtió en la base de un sueño mucho mayor. Los años pasaron, y aunque las dificultades económicas lo obligaron a pausar estudios más de una vez, Daniel encontró en la persistencia un camino. Estudió ingeniería mecánica en la universidad pública, trabajando por las noches para pagar matrículas y materiales. Hubo semestres en los que estuvo a punto de abandonar, pero cada vez que veía pasar un auto deportivo por la avenida principal, algo dentro de él se encendía y lo empujaba a seguir. La verdad que lo cambió todo. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero la mente de Daniel estaba agitada. La imagen del guardia con su ceño fruncido y sus palabras hirientes no dejaba de repetirse en su cabeza. Aunque había aprendido a ignorar ese tipo de comentarios, había algo en la mirada de aquel hombre que le transmitía más que simple prejuicio, había rabia contenida, como si aquella escena hubiese tocado una herida mucho más profunda. Durante el día, Daniel atendió reuniones virtuales con inversionistas y revisó los avances de un nuevo prototipo eléctrico que su empresa estaba desarrollando. Tenía todo lo que alguna vez había soñado: una compañía en crecimiento, reconocimiento internacional y la posibilidad de trabajar en lo que amaba. Y sin embargo, en su interior se sentía inquieto. Al caer la tarde, decidió salir nuevamente con su automóvil deportivo negro. Esta vez no lo condujo por simple gusto, sino porque sentía una extraña necesidad de regresar al mismo estacionamiento. Algo lo empujaba a buscar al guardia, como si hubiese quedado un capítulo inconcluso entre ellos. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío. El mismo guardia estaba en su caseta, tomando café en un vaso de icopor y hojeando un periódico arrugado. Al verlo acercarse, tensó los hombros, como preparándose para un reclamo. «Buenas noches», saludó Daniel con voz tranquila. El guardia lo miró fijamente, y tras un largo silencio respondió: «Buenas, ¿otra vez por aquí?». Daniel respiró profundo. No quería confrontación. Ayer me trató como si yo no pudiera tener este auto. Me llamó mentiroso, me dijo que no era mío. Hoy no vengo a discutir, vengo a entender por qué lo hizo. El guardia apretó los labios y desvió la mirada. Estaba incómodo, como si no quisiera abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Finalmente, murmuró: «Porque yo tuve uno igual. Y lo perdí todo». Esas palabras dejaron a Daniel en silencio.
No esperaba una confesión tan directa. El guardia, cuyo nombre era Ramiro, comenzó a hablar con voz baja, casi quebrada. Le contó que en el pasado había sido dueño de un pequeño negocio de transporte. No era millonario, pero le iba bien. Llegó a comprarse un auto deportivo, símbolo de su esfuerzo. Pero los malos negocios, las deudas y una traición de un socio lo arruinaron. Perdió el carro, la empresa y hasta su casa. Desde entonces, había tenido que conformarse con trabajos temporales. Cuando lo vi bajarse de ese auto con ropa sencilla, me herví por dentro, confesó Ramiro. No porque usted haya hecho algo malo, sino porque me recordó lo que yo perdí. Supuse que estaba mintiendo, que había robado el carro o que era de otro. Fue más fácil juzgarlo que aceptar que alguien como usted sí podía tener lo que yo ya no tengo. Daniel escuchaba con atención. Sintió una punzada de empatía. Podía ver en Ramiro una versión alternativa de sí mismo, un espejo que reflejaba lo que pudo haber sido su vida si hubiese tomado decisiones equivocadas o si la suerte no le hubiese sonreído en ciertos momentos. Lo entiendo, respondió con calma. La vida me dio golpes parecidos. Yo también escuché muchas veces que nunca podría llegar lejos. Pero lo que aprendí es que no importa cuántas veces nos caigamos, siempre hay una manera de levantarse. Ramiro soltó una risa amarga. Fácil decirlo cuando uno ya está arriba. Pero cuando se pierde todo, no queda más que sobrevivir. Daniel se quedó pensando unos segundos, y luego dijo algo que ni él mismo esperaba. No tiene que quedarse aquí para siempre. Yo estoy buscando gente para mi equipo, personas que sepan de logística y que estén dispuestas a trabajar duro. Por lo que me contó, usted tiene experiencia de sobra. El guardia lo miró sorprendido, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Me está ofreciendo trabajo, después de cómo lo traté? Le estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Daniel. Porque alguien alguna vez me dio la primera, y si no fuera por eso, yo no estaría aquí. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones contenidas. Los ojos de Ramiro se humedecieron, aunque trató de ocultarlo. Finalmente asintió con un gesto lento, incrédulo todavía. Un giro inesperado. Semanas después, Ramiro ya formaba parte del equipo de Daniel. Al principio dudaba de sí mismo, temiendo no estar a la altura, pero pronto demostró su valor, conocía el terreno, tenía contactos, sabía cómo mover vehículos y piezas en tiempos ajustados. Su aporte se volvió fundamental en la empresa. Más allá del trabajo, la relación entre ambos creció en respeto mutuo. Ramiro encontró en Daniel no solo un jefe, sino un recordatorio de que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. Y Daniel, por su parte, entendió que su éxito no solo debía medirse en autos vendidos o contratos firmados, sino también en la capacidad de levantar a otros con él. Un año más tarde, durante la inauguración de una nueva sede de la compañía, Daniel entregó un reconocimiento público a Ramiro frente a todos los empleados. Este hombre me enseñó que cada persona que conocemos lleva consigo una historia que no vemos a simple vista, dijo Daniel ante el público. Y que juzgar sin saber es la forma más rápida de cerrarnos al verdadero valor que alguien puede aportar. Los aplausos llenaron la sala. Ramiro, visiblemente emocionado, nunca imaginó recibir ese tipo de honor. Y en ese instante comprendió que aquel día en el estacionamiento, cuando había acusado injustamente a Daniel, en realidad había abierto sin querer la puerta a un nuevo comienzo. El cierre del círculo. Esa noche, al salir de la inauguración, Daniel y Ramiro caminaron juntos hacia el estacionamiento. Frente al mismo auto deportivo negro donde todo había empezado, Ramiro lo miró y dijo con una sonrisa nostálgica. Nunca pensé que volvería a sentirme cerca de algo así. Daniel le tendió las llaves. Conduzca. Ramiro lo miró incrédulo, pero Daniel insistió. Finalmente, subió al auto, encendió el motor y lo condujo por la avenida. Sentía el rugido del motor vibrando en sus manos, y aunque no era suyo, esa noche lo manejó como si lo fuera. Cuando estacionaron de nuevo, Ramiro respiró hondo. Gracias, Daniel. No solo por el trabajo, sino por recordarme que todavía puedo levantarme. Daniel sonrió. Eso es lo que importa. No lo que tenemos, sino lo que seguimos siendo capaces de construir. El eco del motor apagado quedó como un símbolo de un ciclo cerrado. El guardia que alguna vez lo llamó impostor ahora era su aliado más leal.
Y en el corazón de ambos había quedado una certeza: las segundas oportunidades existen, pero hay que estar dispuesto a reconocerlas cuando se presentan. La verdad que lo cambió todo. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero la mente de Daniel estaba agitada. La imagen del guardia con su ceño fruncido y sus palabras hirientes no dejaba de repetirse en su cabeza. Aunque había aprendido a ignorar ese tipo de comentarios, había algo en la mirada de aquel hombre que le transmitía más que simple prejuicio. Había rabia contenida, como si aquella escena hubiese tocado una herida mucho más profunda. Durante el día, Daniel atendió reuniones virtuales con inversionistas y revisó los avances de un nuevo prototipo eléctrico que su empresa estaba desarrollando. Tenía todo lo que alguna vez había soñado: una compañía en crecimiento, reconocimiento internacional y la posibilidad de trabajar en lo que amaba. Y sin embargo, en su interior se sentía inquieto. Al caer la tarde, decidió salir nuevamente con su automóvil deportivo negro. Esta vez no lo condujo por simple gusto, sino porque sentía una extraña necesidad de regresar al mismo estacionamiento. Algo lo empujaba a buscar al guardia, como si hubiese quedado un capítulo inconcluso entre ellos. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío. El mismo guardia estaba en su caseta, tomando café en un vaso de icopor y hojeando un periódico arrugado. Al verlo acercarse, tensó los hombros, como preparándose para un reclamo. «Buenas noches», saludó Daniel con voz tranquila. El guardia lo miró fijamente, y tras un largo silencio respondió: «Buenas, ¿otra vez por aquí?». Daniel respiró profundo. No quería confrontación. Ayer me trató como si yo no pudiera tener este auto. Me llamó mentiroso, me dijo que no era mío. Hoy no vengo a discutir, vengo a entender por qué lo hizo. El guardia apretó los labios y desvió la mirada. Estaba incómodo, como si no quisiera abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Finalmente, murmuró: «Porque yo tuve uno igual. Y lo perdí todo». Esas palabras dejaron a Daniel en silencio. No esperaba una confesión tan directa. El guardia, cuyo nombre era Ramiro, comenzó a hablar con voz baja, casi quebrada. Le contó que en el pasado había sido dueño de un pequeño negocio de transporte. No era millonario, pero le iba bien. Llegó a comprarse un auto deportivo, símbolo de su esfuerzo. Pero los malos negocios, las deudas y una traición de un socio lo arruinaron. Perdió el carro, la empresa y hasta su casa. Desde entonces, había tenido que conformarse con trabajos temporales. Cuando lo vi bajarse de ese auto con ropa sencilla, me herví por dentro, confesó Ramiro. No porque usted haya hecho algo malo, sino porque me recordó lo que yo perdí. Supuse que estaba mintiendo, que había robado el carro o que era de otro. Fue más fácil juzgarlo que aceptar que alguien como usted sí podía tener lo que yo ya no tengo. Daniel escuchaba con atención. Sintió una punzada de empatía. Podía ver en Ramiro una versión alternativa de sí mismo, un espejo que reflejaba lo que pudo haber sido su vida si hubiese tomado decisiones equivocadas o si la suerte no le hubiese sonreído en ciertos momentos. «Lo entiendo», respondió con calma. «La vida me dio golpes parecidos. Yo también escuché muchas veces que nunca podría llegar lejos. Pero lo que aprendí es que no importa cuántas veces nos caigamos, siempre hay una manera de levantarse». Ramiro soltó una risa amarga. Fácil decirlo cuando uno ya está arriba. Pero cuando se pierde todo, no queda más que sobrevivir. Daniel se quedó pensando unos segundos, y luego dijo algo que ni él mismo esperaba. «No tiene que quedarse aquí para siempre. Yo estoy buscando gente para mi equipo, personas que sepan de logística y que estén dispuestas a trabajar duro. Por lo que me contó, usted tiene experiencia de sobra». El guardia lo miró sorprendido, como si las palabras no tuvieran sentido. «¿Me está ofreciendo trabajo, después de cómo lo traté?». «Le estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió Daniel. «Porque alguien alguna vez me dio la primera, y si no fuera por eso, yo no estaría aquí». El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones contenidas. Los ojos de Ramiro se humedecieron, aunque trató de ocultarlo. Finalmente asintió con un gesto lento, incrédulo todavía. Un giro inesperado. Semanas después, Ramiro ya formaba parte del equipo de Daniel. Al principio dudaba de sí mismo, temiendo no estar a la altura, pero pronto demostró su valor, conocía el terreno,
tenía contactos, sabía cómo mover vehículos y piezas en tiempos ajustados. Su aporte se volvió fundamental en la empresa. Más allá del trabajo, la relación entre ambos creció en respeto mutuo. Ramiro encontró en Daniel no solo un jefe, sino un recordatorio de que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. Y Daniel, por su parte, entendió que su éxito no solo debía medirse en autos vendidos o contratos firmados, sino también en la capacidad de levantar a otros con él. Un año más tarde, durante la inauguración de una nueva sede de la compañía, Daniel entregó un reconocimiento público a Ramiro frente a todos los empleados. Este hombre me enseñó que cada persona que conocemos lleva